Bueno, entonces, vamos a continuar con el estudio de las medidas de dispersión o variabilidad. Vamos a continuar, perteneciente a lo que es al estudio de la calidad total. Aquí, aquí lo que tenemos que conocer precisamente antes de entrar a las medidas, al estudio de las medidas de la dispersión, es que es necesario que nosotros hagamos un recordatorio de las tendencias centrales y del conjunto de datos que siempre es necesario saber, eh, saber y más bien conocer para determinar precisamente el objetivo pues, de esta clase, que es que ustedes aprendan cómo realizar precisamente un diagrama de estos. Es un histograma, esa es la finalidad. ¿Para qué? Para que nosotros, al momento de que nosotros estemos estudiando la variabilidad de los datos, podamos decir por inspección, observando precisamente el comportamiento de la gráfica y de la información, podamos observar qué es lo que está pasando con un proceso, ¿no? Y así a su vez con la característica que queremos controlar de la calidad. Entonces, en el estudio de la variabilidad y de las medidas de dispersión, pues simplemente aquí tenemos dos, que en realidad pues es la desviación, es la desviación muestral y la desviación poblacional. Donde la desviación estándar muestral, pues bueno, la desviación estándar muestral se dice que es la medida más usual para el estudio de la variabilidad e indica qué tan esparcidos están los datos con respecto a la medida de tendencia central, que es una media. Y pues bueno, esta la vamos a denotar con la letra S y se calcula mediante la siguiente expresión. Ajá. Donde S se representa como la desviación estándar, en este caso de la muestra, y x1, x2, x3, xn, pues bueno, son los elementos de la muestra, los valores de cada muestra de un conjunto, de un conjunto. Y la X testada, pues precisamente se representa como la media de la muestra, de todo el conjunto de las muestras. Entonces, matemáticamente ilustra algo. ¿Qué es lo que estamos midiendo realmente con esto? Pues bueno, que aquí estamos midiendo la distancia entre el promedio de cada muestra. ¿Ok? Estamos midiendo qué distancia se encuentra en promedio cada muestra. ¿Ok? Entonces, si tenemos media muestral, pues bueno, tenemos también la media, la desviación estándar poblacional. La diferencia que hay entre uno y otro es que entre la poblacional aquí toma todos los elementos de lo que se dio durante el proceso o todo el conjunto de datos de la población. Y si estamos hablando de una desviación estándar del tipo poblacional, pues bueno, se va a identificar con la letra sigma minúscula. Y la letra mu, perdón, la letra micro, pues bueno, va a representar la media poblacional. Otro factor, otro parámetro de medición de la variación es el coeficiente de variación o el CB. Importantísimo porque aquí mide, se intenta comparar con este coeficiente qué tanto varía una magnitud, una cantidad, unos datos respecto a otra en comparación con otra media de otro conjunto de datos. Entonces simplemente es
El CB, la forma de cómo lo vamos a extraer es simplemente haciendo el cociente de la desviación estándar muestreal o bien la desviación estándar poblacional entre lo que es la media poblacional. Como es un valor multiplicado por 100, lo estamos refiriendo, estamos diciendo que es un valor del tipo porcentual. Entonces, de aquí lo siguiente es observar, pues bueno, si ya tenemos, si ya sacamos si ya podemos, ya sabemos o ya tenemos conocimiento de cómo sacar las medidas de tendencia central y lo que es las medidas de la variabilidad, entonces ya podemos representar todo este conjunto de datos como un todo mediante una representación gráfica. Así, gráficamente podemos también estudiar e interpretar estos diagramas y determinar qué es lo que está sucediendo en un proceso productivo de acuerdo a la característica que yo elija estudiar. Aquí los gráficos más comunes del control estadístico para analizar la calidad son tres. El diagrama de caja, que también le dicen el diagrama de caja y bigote. El diagrama del histograma, que es el común, el que vamos a utilizar, y el gráfico de cuantiles normales. Cada uno de ellos tiene su función y su lógica y su forma de interpretarse. Y cada uno de ellos exige precisamente herramientas estadísticas distintas. Entonces, para esto, en el análisis de un conjunto de datos, la clave aquí es conocer precisamente su tendencia central y sus dispersiones. ¿Para qué? Para poder realizar precisamente este conjunto de datos, este conjunto de gráficas, ¿no? Perdón. A su vez, si nosotros queremos hacer el histograma, pues bueno, las herramientas que vamos a necesitar es las de tendencia central, las medidas y las dispersiones. ¿Para qué? Para poder hacer una tabla de frecuencias, que no es más que medir el orden de aparición de cierta cantidad de datos y clasificarlas, ¿no? Entonces esto también podemos observar cómo es que se están distribuyendo los datos dependiendo a la clase o rango de variación. Entonces vamos a ver un ejemplo por ahí en Excel de cómo hacer cómo sacar un diagrama, un histograma, cómo se va a hacer y los pasos a seguir para poderlo elaborar. De acuerdo a esto, el histograma, el gráfico que vamos a ver es el histograma y una tabla de frecuencias. Como les estaba yo comentando, el histograma simplemente es una representación gráfica. Son unas barras que en sí es una distribución, muestra cómo se están distribuyendo o repartiendo un conjunto de datos o una variable en donde estos datos ya están clasificados por cierta magnitud, se están agrupados en cierto número de clases. Ajá. Y cada clase representa una barra. Precisamente tiene una longitud. La longitud o la altitud que tenga esta barra, pues bueno, va a representar precisamente la frecuencia a la cual estos valores entran o entran dentro de la clase, y aquí esta gráfica pues va a representar esos valores, ¿no? Comúnmente, comúnmente en ese gráfico de histograma, el eje horizontal, pues bueno, está formado por una escala numérica para representar la magnitud de los datos, mientras que el eje vertical representa las frecuencias. Para poder hacer el histograma solamente requerimos de hacer una gráfica, una tabla de frecuencias.
¿ok? Entonces, aquí para, por consecuencia, si nosotros necesitamos hacer la tabla de frecuencias, pues bueno, el procedimiento para hacer la tabla de frecuencias exige el desarrollo o la aplicación de de cierto procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer entonces el histograma? Aquí son 4 sencillos pasos. El primero es, dependiendo de la hipótesis o del alcance precisamente de la característica de calidad que vayamos a evaluar, se debe de analizar primero todas las medidas de tendencia central, como ya le hemos dicho, incluyendo todas las medidas, o sea, incluye media, moda, mediana, tanto muestral como poblacional. De ser así, si es que se tiene el conjunto completo de toda la información, si es que se cuenta con toda esa información, si no, simplemente con la amplitud o con la cantidad de información por muestras grupales. El punto 2 aquí es, después de que tú tienes esa información, la colección de datos, pues bueno, es estudiar, realizar precisamente, obtener las medidas de dispersión básicas, desviación estándar, coeficiente de variación, entre otras. El punto 3 es, siempre es necesario sacar los límites superior e inferior de la característica de calidad. O sea, necesitamos saber en qué rango podemos ubicar nuestro conjunto de datos. A partir de ahí, tenemos que empezar a dividir este rango o esta colección de datos en diferentes categorías, a la cual nosotros le vamos a llamar las clases. El último punto es, bueno, ya clasifiqué la información, ahora es tiempo de que hagamos el análisis de conteo o frecuencial sobre el conjunto de datos y así graficar las barras del histograma, dependiendo la cantidad a partir de la información que se desarrolle en la tabla de frecuencias. Para esto vamos a ver un pequeño ejercicio en Excel. Les voy a mostrar cómo se usa Excel para determinar la información necesaria y poder obtener este tipo de gráficas y así analizar gráficamente qué es lo que sucede, este, cómo se hace el análisis de calidad de acuerdo a una característica que se necesite estudiar, ¿no? Pues bien, aquí se tiene un ejemplo de un ejercicio. El ejercicio nos dice, determine las medidas de tendencia central y las medidas de distribución para la obtención del gráfico del histograma, clases de datos y tabla de frecuencias del problema que se está presentando, ¿no? El problema es en una plastificadora que fabrica discos de plástico. A la empresa se le ha solicitado que el grosor, o sea, el grosor de los discos es la característica de calidad de estudiar, fuera de 1.20 milímetros. Y esto de grosor tiene que tener una tolerancia de más o menos 0.10 milímetros. O sea que el espesor de los discos puede tener 1.19 milímetros abajo o puede estar 1.20
1.3 milímetros arriba. Ajá. Así pues, para determinar que el proceso fue exitoso, el grosor de los discos o el criterio de calidad impuesto debe de estar dentro de la especificación que se nos dice, ¿no? Entonces, por ahí se separaron estos grupos de datos en ocho grupos. Obviamente, pues aquí nos faltan algunos datos, no los vamos a tomar en cuenta. Pero bueno, representa una cantidad de 125 elementos en donde, pues, de acuerdo a la información que se nos pide, es que este conjunto de datos representa la totalidad de la información, es de toda la población. ¿Ok? A continuación, pues bueno, lo que se hace primero, lo que nos dice el procedimiento es sacar las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como la media poblacional, la mediana y la moda, pues bueno, se van a obtener por medio de las fórmulas del promedio. Entonces, para que tú hagas esto en Excel, suponiendo que ya abriste tu programa, ya hiciste pues precisamente la captura de la información, tú lo que te vas a hacer para capturar la media poblacional es, vas a hacer lo siguiente, te vas a ir al menú insertar, al menú fórmulas, vas a buscar más funciones y vas a buscar las fórmulas del tipo estadístico. Vas a buscar, vas a buscar promedio, la función promedio. Entonces ahí te dice que la función promedio si la ejecutas bien, te va a devolver el promedio o la media aritmética del conjunto de argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Aquí simplemente dale clic al promedio, te aparece esta ventanita y tú aquí con la flechita hacia arriba vas a seleccionar el conjunto de datos. Le vas a dar el rango, que es la matriz de B7 hasta R14. Una vez que tú hayas seleccionado tu rango, le vas a dar clic en la flechita hacia abajo y si te das cuenta, aquí te va a aparecer un resultado. Después le vas a dar a aceptar. Te va a arrojar un número. Dependiendo de la precisión que tú necesites en los cálculos, pues bueno, puedes aumentar la cantidad de decimales o la puedes disminuir. Te vas al menú inicio y le vas a dar disminuir decimales. ¿Qué quieres menos? Lo vamos a dejar con 3 o 2 cifras. ¿Ok? Yo ahí lo dejo con 3 cifras. Bueno, ese es uno. Si nos piden la mediana, pues bueno, sabemos que es la mediana de un conjunto de datos. Sabemos bien que la mediana de un conjunto de datos, sabemos que tienen ciertas condiciones. Por ahí, dependiendo del conjunto de datos, si es par o impar, va a determinar precisamente el dato que está ubicado. Aquí la fórmula aquí Excel ya no tienes que preocupar por nada acerca del ordenamiento de menor a mayor. Ya Excel ya toma el conjunto de datos y hace ese procedimiento internamente su función y te retorna la mediana. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Igualmente vamos al menú de fórmulas y nos vamos a dirigir a buscar menú fórmulas estadísticas y vamos a buscar mediana. Así es. Vamos a darle clic al rango del conjunto de datos, lo seleccionamos, es el mismo rango. Ok, y devuelve un número. Le vamos a dar a aceptar, esa es la mediana.
La moda, pues sabemos que es la medida de tendencia central y vamos a estudiar si realmente un número se repite en el conjunto de datos para saber qué es lo que está sucediendo en el proceso, ¿no? Le damos menú fórmulas, estadísticas, buscamos moda, 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 moda. Y le damos, a ver, moda 1. Seleccionamos y le damos clic nuevamente. Para sacar el número total de datos que intervienen en la colección de datos, simplemente le vamos a dar la función contar. Contará. Nuevamente, toda la magia la va a hacer el menú Excel, o sea, van a estar las fórmulas estadísticas y vamos a buscar la función contar, contará. Y aquí lo que te va a hacer esta función es que no te va a contar toda la colección de números, pero no va a tomar en cuenta precisamente si hay espacios vacíos. Así que pues, si yo elegí en el rango existen espacios vacíos, pues no los va a contar. Bueno, entonces ahí nos retorna precisamente la cantidad de datos y vemos que coincide, ¿no? Previamente. Ok. Yo ya las he sacado previamente para el ejercicio. Ahora lo que nos falta conocer precisamente es cómo obtener una de las medidas de dispersión, cómo sacar el coeficiente de variación, los límites inferior y superior, la cantidad de clases y la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar dijimos que era la desviación estándar, pero sería poblacional. Entonces, nos vamos a dirigir otra vez al menú fórmulas, más funciones, estadísticas, barra de fórmulas de estadísticas y vamos a buscar desviación estándar. Desviación, desviación estándar, desviación estándar. A ver, aquí para la elección ok, desviación poblacional. A ver, desviación. ah, mm, a ver, desviación es esta, desviación estándar.p. Igual nos pide los argumentos de la función y lo que vamos a hacer es, y de igual manera, seleccionar la cantidad de datos que tenemos en todo su rango y le vamos a dar a aceptar. De igual manera, aquí en el ejemplo, si se requiere por la precisión 3 o 4 decimales, pues bueno, se van a seleccionar, menú insertar, menú inicio, perdón, y se van a disminuir la cantidad de decimales hasta 3. Y bien, ahí está. El coeficiente de variación, pues simplemente es un cociente. Vamos a dividir la desviación estándar entre la media poblacional y la vamos a multiplicar por 100. Simplemente dividir la desviación estándar. El valor está en la celda 25. La vamos a dividir por el valor de la cantidad de datos que, no, es la mediana poblacional que es de 18, ¿no? Ya la hemos sacado previamente y lo vamos a multiplicar por 100 y ahí está.
como es un valor porcentual, a lo mejor nada más requerimos 2 decimales. Le reducimos a 2 decimales y lo convertimos en estilo porcentual. Ah, caray, aquí salió. A ver. Ok, aquí le quitamos el 100. Y, ok, lo dejamos a 2 decimales y ahí está. Lo otro es obtener los límites inferior y superior y el número de clases. Y esta parte de aquí nos va a servir precisamente para poder hacer, identificar y obtener el número de clases que vamos a estar separando en la tabla de frecuencias y para poder separar precisamente los datos y a su vez nos va a permitir obtener eh, sacar la tabla de frecuencias absolutas y graficar el histograma. Entonces, ¿cómo sacamos el límite inferior? Pues bueno, el límite inferior, a ver, lo vamos a sacar. Aquí hay dos formas. Aquí hay dos formas. A ver, déjenme, lo puedo mostrar. Mm, No puedo dibujar. Bueno, lo vamos a hacer aquí. Ok, vamos a desarrollarlo aquí. El límite inferior, el límite real inferior de un conjunto de datos va a estar siempre definido por la media menos tres tres veces la desviación estándar poblacional. El límite superior real va a ser igual entonces a tres veces, eh, tres veces el valor de la desviación estándar poblacional más el promedio. Para sacar nosotros el rango de nuestras clases, el rango va a ser precisamente hacer la diferencia entre el límite real superior menos el límite real inferior. Y a su vez, para saber el número de pasos entre clases, que es delta PC, va a ser dividir precisamente el rango entre la raíz cuadrada del número de datos, n, o bien, dividir el rango, ajá, perdón, dividir el número de clases es
dividir el rango obtenido entre, hay una regla por ahí, a ver, vamos a checarla. 1 más 3.3. A ver, ajá. 1 más 3.3 por el logaritmo base 10 de el conjunto de datos. Entonces, si nosotros hacemos esto, el paso por clase, entonces a ese paso por clase nos va a salir el número de clases y nos va a salir el paso por clase. Entonces es simplemente cómo vamos a clasificar los datos. El paso por clase lo vamos a dividir entre delta PC más, para empezar la primera clase, el límite real inferior, y así obtenemos la primera clase. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí ya lo tengo en Excel, lo vamos a observar. Ya lo tengo calculado. Tenemos ya calculado el límite inferior con esta fórmula que está aquí. El límite superior y a su vez el número de clases. Ujú. Dada la densidad que tenemos nosotros aquí en el número de clases, pues tenemos 125. El número de clases que me está sugiriendo la técnica para graficar el diagrama de el histograma nos da 8 clasificaciones, 8 clases en realidad. Entonces, donde la primera clase empieza por el límite inferior, que es este de aquí, y al final de esa clase le vamos a sumar precisamente el paso por la clase, que es punto 2. Ajá, punto 02. Cada punto 02. A su vez, el final de la primera clase se repite como inicio de la segunda clase y al final se le va sumando punto 02 y así sucesivamente. Ujú. Vean cómo se repite, vean cómo esto está aquí abajo, se vuelve a repetir y así sucesivamente hasta llegar al límite superior real. Después de que ya tenemos divididas las clases, cada quien en su rango, hacemos lo propio, y lo propio es simplemente establecer el conteo de frecuencias. Aquí, ¿para qué usamos precisamente Excel? Para determinar la cantidad de información que está presente en cada clase, ¿no? Entonces, va a ser muy complicado lo que a nosotros nos estemos fijando dato por dato y hacer el conteo manual. Para eso está Excel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el conteo? Vamos a hacer el uso de la función contar si un conjunto y el número de datos, y vamos a escribir las condiciones. Las condiciones aquí va a ser que dependiendo de los límites de cada clase, es como vamos a escribir precisamente los rangos. Por ejemplo, para sacar el conteo de la frecuencia de la primera clase, lo que vamos a hacer es seleccionar de la barra de fórmulas más funciones, las estadísticas, y vamos a
a escoger contar punto sí, punto conjunto, ¿ok? Donde nos dice el rango de criterios para aplicar, va a ser seleccionar precisamente en dónde vamos a querer hacer precisamente el conteo, dónde vamos a actuar. Vamos a seleccionar los datos que tenemos. Una vez que tengamos seleccionados los datos, pues bueno, vamos a escribir el criterio. El primer criterio va a ser seleccionar precisamente que estén, el criterio va a ser que todos los datos que estén, que sean de 1.10 mayor o igual a 1.10, se van a contar. El otro dato va a ser, vamos a volver a seleccionar los datos y el otro criterio va a ser que sea menor ahora a 1.12. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? La máquina Excel va a contar todos los datos que sean mayor a 1.10, pero que sean menor o igual a 1.12. Entonces, así es como se va a hacer precisamente la selectividad de esta función. Entonces, perdón, me equivoqué, es menor o igual, ahí faltó. Y ya hace nuestro conteo. De igual manera, así vamos a estar repitiendo todo el conjunto de datos, la fórmula, pero para el mismo rango y de acuerdo a los diferentes criterios de cada clase y los límites inferior y superior de cada clase. Una vez que nosotros ya tengamos la tabla de frecuencias absoluta, lo siguiente será graficar en forma de barras el histograma. Aquí ya lo tenemos dibujado, en donde del lado izquierdo en el eje vertical precisamente aparece las frecuencias absolutas o el orden de aparición, la cantidad de apariciones dentro de mi conteo en el conjunto de los datos. ¿Ok? Para seleccionar precisamente el gráfico, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ir al menú insertar y escoger columnas en 2D y seleccionar los datos. ¿Qué datos? Pues bueno, el rango y las clases. ¿Ok? Una vez que ya está seleccionado eso, le damos quitar, tenemos que seleccionar bien a qué serie estamos, qué es lo que estamos graficando y así decidir qué datos se van a quedar para graficar. Ahí ya aparece precisamente mis clases etiquetadas del lado derecho y del otro lado las entradas de mi serie, pues la cantidad o la frecuencia precisamente en mi eje Y. Simplemente doy a aceptar y ya está creado. ¿Ok? Bueno, pues bueno, esto es lo que faltaba. Ahora falta ya analizamos lo que es cómo utilizar las herramientas estadísticas para analizar características de control de calidad. Digo, más bien para obtener el control de la calidad. Lo que falta conocer entonces precisamente es las técnicas y los puntos de vista de la gente pionera en esta materia que pues es
conocer qué decían las técnicas de Edward Deming, de Kaoru Ishikawa y de Durán. Entonces, de acuerdo a esto, las técnicas de Deming, Juran y Ishikawa, pues bueno, vamos a empezar por estudiar, dar el resumen de lo que es las técnicas de Edward Deming. Aquí el resumen de la técnica de Edward Deming para describir la calidad total o al menos llegarle a ella lo describe fácilmente en 13 pasos. El primero de ellos es crear una constancia en el propósito, pues de mejorar siempre el producto y el servicio. Adoptar esto como una filosofía. El punto 3 es no depender más de la inspección masiva. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente en el precio. Aquí es un punto importante porque eh, aquí no siempre vamos a llegar a querer conseguir las herramientas, los insumos, hablando de un producto, ¿no? En la fabricación de algún producto, con cosas baratas, ¿no? A veces la calidad exige que pues sean las materias primas excelentes. Entonces, 5, si tienes que estar dispuesto a mejorar continuamente tu sistema de producción y o servicio. Siempre, punto 6, capacitar en el puesto a la persona para poder adoptar e instituir el liderazgo, ¿no? Siempre quitarte el terror, eliminar las barreras que hay entre las áreas, entre cada área, eliminar los eslogan y las metas numéricas para la fuerza laboral, eliminar el trabajo a destajo, derribar barreras que impiden el orgullo de hacer bien el trabajo, siempre institucionalizar un programa vigoroso de educación, reentrenamiento y autodesarrollo y tomar las medidas para lograr la transformación. En sí aquí, si tú adoptas precisamente esa técnica de Edward Deming, se va a resumir aún más en un diagrama que él creó llamado Círculo de Edward Deming, en donde es el ciclo del PDCA. Ese círculo, a grandes rasgos, incluye 4 puntos. El primero de ellos es planear. Si ya planeaste, ahora vas a ejecutar y vas a hacer. Si ya planeaste y ya hiciste, entonces ahora es cuestión de checar y revisar. Y el último punto es actuar. Queda de tarea que ustedes investiguen en qué consiste cada paso del ciclo de Edward Deming, ¿no? En el gráfico del ciclo del PDCA. Ahora bien, la otra técnica de la que estaríamos hablando es la de Kaoru Ishikawa, el japonés que revolucionó el concepto de control de calidad total y lo resumió precisamente en 6 puntos. El control de la calidad total es simplemente la responsabilidad de todos los empleados y de todas sus subdivisiones, ¿no? O sea, hablando de una forma, de empresarialmente. El control de calidad total siempre va a ser una actividad grupal y no nada más una actividad en la cual un individuo pueda estar hacerlo solo, ¿no? Va a exigir siempre que todos, como todos en una organización, trabajemos en equipo. Ujú. Todos el punto 4, en el control de la calidad total, los gerentes, mandos medios serán siempre tema frecuente, formarán parte frecuentemente de las discusiones y críticas.
siempre debemos estar con la actitud de estar siempre mejor preparados. El punto 6 es que las actividades del círculo de calidad son parte del control de calidad total. Ahora, a resumidas cuentas, los 6 puntos del control de la calidad de Kaoru Ishikawa se desglosan a su vez en todavía en otras categorías, ¿no? Siempre vamos a necesitar determinar las metas y objetivos, los alcances, por supuesto, de cada meta. Vamos a requerir capacitación, verificar los efectos que estamos en la realización del proceso y emprender la acción que debemos de hacer, o la acción realmente que es apropiada para el proceso que tengamos a desarrollar. A su vez, Kaoru Ishikawa desarrolló un gráfico que es de suma utilidad cuando nosotros tengamos problemas. A este le llamamos el diagrama de Ishikawa y simplemente es definir un problema, despedazarlo en las múltiples causas que lo esté generando y el efecto pues es simplemente describir del lado derecho la definición y los alcances del problema que se está suscitando en un área del proceso productivo. Entonces aquí las causas pues se llama, la podemos subdividir es como se ve como si fuera un diagrama de espina de un pescado, en donde pues en la médula la fibra del pescado o las espinas del pescado representan precisamente los problemas y se van a escribir precisamente las causas que lo están determinando, a fin de que nosotros podamos determinar con exactitud cómo podemos corregir ese problema, ¿no? Vemos que aquí está determinado a su vez lo que está causando el problema y las subcausas consecuentes de esto, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos definir totalmente en qué consiste el problema y sus alcances de él. ¿Para qué? Para que podamos nosotros emprender acción y corregir los problemas que existan en un proceso productivo. Pues bueno, eso es todo. Espero que pues les haya gustado la sesión. Vamos a continuar con la unidad número 3 y 4. Entonces, cualquier duda, pues ahí estamos. Nos vemos.